días a todos. Vamos a ver la introducción a los Efesios. Entonces me gustaría que estuviésemos ahí, porque vamos a estar luego, como dijo el hermano Timoteo el otro domingo, vamos a estar manchando un poquito la Biblia. Quiero empezar por decir, vamos a Efesios 1, ¿de acuerdo? Vamos a leer el primer versículo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles de Cristo Jesús que están en Éfeso. Es decir, que esta epístola fue escrita aproximadamente en los años del 60 a 62, lógicamente después de Cristo. Como dice en el primer versículo, Pablo fue el autor, ¿no? Pablo estuvo allí 3 años en Éfeso. Lo podemos ver en Hechos 19 o 16, Hechos 19. Podemos ver cómo él llegó a Éfeso. Y tenemos los destinatarios, ¿no? Esto es una carta, ¿no? Es una epístola y tenemos los destinatarios. Sabemos cuál es el autor, sabemos más o menos en qué época aproximadamente fue, y tenemos unos destinatarios que pone ahí los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Aunque hay una objeción sobre eso, y lo voy a decir ahora mismo, hay un objeto de debate sobre esto. La frase en Éfeso se omite en algunos manuscritos antiguos, lo que sugiere que la epístola no fue escrita específicamente a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, sino más ampliamente a los santos y fieles en Cristo Jesús ubicados en la parte sureste de Asia Menor. Llegan algunos a esta conclusión por lo impersonal que se puede ver que es la carta, pues carece de saludos personales, pues él estuvo allí 3 años. Y además conocía a todos los ancianos de la congregación. También si leemos, que no vamos a ver ahora, si leemos Efesios 1:15 y 3:2, implican que Pablo y sus lectores solo se conocían de oídas. De modo que Efesios, probablemente, y solo probablemente, es una epístola circular que Pablo envió a creyentes gentiles de las iglesias del sureste de Asia Menor. Con el tiempo se dice que llegó a asociarse con Éfeso por la importancia de esa ciudad y porque era una de las ciudades a las que a Pablo había enviado la epístola. Ahora vamos a ir con el contexto histórico, cómo era Éfeso, ¿no? Éfeso era una ciudad considerada en aquel tiempo de suprema metrópolis de Asia. En el tema comercial era una de las 3 ciudades más importantes junto a Antioquía y Alejandría. También Éfeso era un centro cultural de importancia. Sus filósofos eran bien conocidos, sus poetas, sus artistas y demás. Era también centro para la adoración del emperador Augusto. A la vez rendían adoración a muchos dioses griegos y romanos. Pero la que se lleva la palma, digamos, la que estaba por encima de todo, era la diosa Diana o Artemisa, como la quieran llamar, famosa por el templo que tenían los efesios dedicada a ella. Era tan impresionante que llegó a ser considerado como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Esa construcción duró 220 años. Era tremendo, muy grande además. Dicen que 4 veces más que el Parteón de Atenas. Y por último, esta ciudad era un lugar donde se practicaba ampliamente la magia y el espiritismo. Y me parece muy incongruente, muy chocante, un lugar de tanta cultura y un lugar de tanta superstición, ¿no? Y esto me lleva, que he apuntado, a una gran verdad, ¿no? Me lleva a una gran verdad. Por un lado la cultura, por un lado tenemos la superstición. Un hombre, he puesto aquí, por muy inteligente que sea, no puede alcanzar por sí mismo a Dios, ni a la sabiduría de Dios, y mucho menos alcanzar la salvación. Por muy
inteligente que sea. Sin la gracia y el poder de Dios, el hombre más culto puede ser tan torpe en cuanto a las verdades espirituales. Y por otro lado, y las supersticiones u obras que uno realice tampoco puede alcanzar a Dios y obtener salvación. Y ya mucho menos si esa persona es un idólatra. En la vida, yo sé que hay muchas personas que nos dan consejos, nos dicen ante las situaciones cómo debemos estar, cómo debemos comportarnos, cómo ser, qué hacer en ciertas situaciones. Y luego vemos estas personas, que seguro que a más de uno nos ha tocado, que no cunde con el ejemplo. Que no cunde esa persona con el ejemplo. Aquí en España decimos, consejos doy, para mí no traigo, o para mí no tengo, ¿no? Entonces, ¿qué suele pasar? Que pues pierde credibilidad y no le hacemos mucho caso, la verdad, ¿no? Pero déjenme decirles que yo a Pablo, el escritor de esta carta, yo sí le hago caso. Primeramente porque esta carta fue inspirada por Dios, inspiró a Pablo, pero ahora más adelante les voy a comentar por qué le hago caso a Pablo. ¿No? Y lo podemos ver ahora mismo, que lo vamos a ver en el 1, seguimos en el capítulo 1, los 2 primeros versículos. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, y dice, por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. ¿Saben algunos quién era antes Pablo? Pablo, antes llamado Saulo, era un religioso, un fariseo, celoso de Dios según él. Un hombre que anhelaba estar en el Sanedrín, los cuales seguro que tenían que cumplir una serie de requisitos para ser elegidos, para poder estar ahí en la corte, ¿no? Un hombre que mandaba arrestar y matar a los creyentes. Un hombre poderoso. Un hombre que era un hijo de familia adinerada. Pero, ¿qué le pasó a este hombre? Y gloria a Dios. Amén. Timoteo, hermano, me gustaría que leerías Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 6. 9, 1 al 6. Ajá. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se dirá lo que debes hacer. ¿Hasta? Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Amén. Y desde ahí lo vio todo claro. Aunque sí, el Señor permitió que estuviese temporalmente un poco ciego, desde ahí lo vio todo claro. Pasó de ser perseguidor hacia los discípulos de la iglesia a ser perseguido. Por eso dice aquí, en el capítulo 1, versículo 1, soy apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Me encanta el por. La voluntad de Dios. Amén. Que no fue elegido por los hombres, como muchos esperaban ser elegidos, cumplir una serie de requisitos para estar en el Sanedrín. Él sabía que no fue elegido por los hombres, porque varios discípulos, si vemos la historia, no lo querían. Dicen, este se está haciendo pasar por cristiano, pero cuando aprovechen las horas bajas nuestras, nos va a arrestar, nos va a matar
Y no lo querían varios. Pensaban que eso era una trampa. Ni siquiera él quería ser apóstol. Él era un fariseo, un judío. Y como digo, vuelvo a decir, según él, se creía un celoso de Dios, ¿no? Él quería, como digo, arrestar y matar a los discípulos de Cristo. Él supo perfectamente que aparte de no haberle elegido las personas, él supo perfectamente que no fue elegido por méritos propios. ¿Qué méritos tenía Saulo? ¿No? Uno que quería matar y arrestar a los discípulos de Cristo, ¿no? Él era un asesino y él lo sabía. Si lo podemos leer, Alejandro, por favor, en 1 Corintios 15, 9. 19, ¿verdad? 9, 15, 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Él sabe perfectamente que fue por voluntad de Dios. ¿Era Corintios qué? Vamos a ver en el... Perdón, ¿Qué? ¿Era Corintios qué? 15, 9. 19, sí. 15, 9. Vamos a ver... Voy a coger puntos de Efesios. No voy a predicar todo de Efesios porque va a ser una introducción. Pero es que Efesios me encanta. Amén. Me apasiona. Y yo creo que este mensaje ningún domingo se puede dejar de predicar. ¿Amén? Dice el versículo 2: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿Saben lo que es la gracia? Un regalo inmerecido de Dios a quien no se lo merece. Paz, en este versículo es Salom. Paz, eso significa paz que sobrepasa todo entendimiento. No significa que no vayamos a tener dificultades, no significa que no vayamos a tener problemas, no significa nada de eso. Más bien lo que señala es la quietud interna de aquel que ha sido reconciliado con Dios. El reposo que experimenta el alma en medio del dolor, porque sabe que está bajo el Padre amoroso. Lo sorprendente, ustedes saben que he dicho quién escribió la carta. ¿Quién escribió la carta? Pablo. ¿En qué año aproximadamente? A ver si ha quedado más o menos. Empezamos de nuevo, Del 60 al 62 aproximadamente. ¿A quiénes, más o menos? Asia Menor. Hace menor a los Efesios. Pero lo que no he dicho es donde escribió la carta. Y eso para uno, humanamente, nos puede volar la cabeza. Y en esta carta habla mucho de las riquezas. Y en otra carta, que se llama Filipenses, le llaman la carta del gozo. Y ambas fue escritas en las mismas épocas. Pero ¿saben dónde las escribió? En la prisión. Y lo pueden leer en 3.1. Lean el 3.1. Solamente. Luego está el 3.1 de Efesios, el 4.1 de Efesios y el 6.20. Pero en el 3.1 comprobarán que dice prisionero de Cristo. Y me encanta también eso. Porque él está diciendo, yo estoy prisionero, pero ojo, no del Imperio Romano. Porque estaba preso por el Imperio Romano, pero él sabía claramente. Amén. No estoy preso por el Imperio Romano, sino por Cristo. Por designio de Cristo. Porque yo me debo a Cristo. Déjame deciros, amados hermanos, que no hay mayor libertad que estar prisionero de Cristo. Amén. Amén. Antes he dicho que yo le creo a Pablo, porque todo lo que dice lo vivió Pablo. Pablo, aparte de vivir prisiones, una serpiente no se dice le picó con él. Sí, sí. Una picadura, sí. Sí, sí. Una picadura de serpiente, sufrió naufragios y sufrió persecución y varias cosas. Por eso le creo, porque Pablo es
de testimonio. Y me encanta porque aquel que habla gracia y paz vivió todo eso: persecuciones, picadura de serpiente, prisionero, preso por todos lados, lo querían matar, naufrago, y él habla de gracia y paz. Él todo lo vivió en sus propias carnes. Y me encanta este hombre. Escribió Filipenses. El gozo, ¿no?, en Filipenses, y las riquezas en Cristo en Efesios, y él estaba prisionero. Pablo lo que quería con Efesios, lo que quiere con esta carta, es que los creyentes tuvieran conocimiento sobre el plan redentor de Dios y que lo apreciaran. Del lugar que ocupa la Iglesia dentro de ese plan y de los privilegios que disfrutamos los cristianos a ser parte de todo esto. Me gustaría que el que primero lo tenga lea Efesios 1, 15 al 17. ¿Sí? Por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, en cese de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de él. ¿Sigo? No. ¿Hasta ahí, no? Él quería que los creyentes supieran esto, que tuvieran conocimiento de todo esto y que lo apreciaran. ¿Saben cuántas veces Cristo aparece en esta epístola? Depende de la traducción, por lo menos ya la tienen 60 veces. Cristo, el mensaje central de Efesios, el mensaje central de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Cristo. Vamos a volar a ver a vista de pájaro esta epístola. Hay cosas que he quitado, lógicamente, porque vamos a ir temas más profundizando. Es una carta que, aunque solamente tenga 6 capítulos, es muy profunda y es muy maravillosa y a mí me encanta. Pero hay un mensaje principal que yo quiero dar todo domingo. Porque, déjenme decirles, perdonan que me ponga dramático, pero uno no sabe cuándo va a partir con el Señor. Exactamente. Ni uno nunca sabe cuándo va a fallecer realmente. Por eso el mensaje lo quiero dar a vista de pájaro. Otras cosas me voy a ahorrar, como los opositores que tenemos, como los no requisitos, sino las herramientas que Dios nos ha dado, etcétera, etcétera. Pero el mensaje sí, que discúlpenme, pero es un mensaje, como vuelvo a decir, me encanta, me apasiona y es necesario cada domingo. Una epístola que se puede dividir perfectamente en 2 partes. Los 3 primeros capítulos en doctrina y los 3 últimos capítulos del 4 al 6 en aplicación práctica. Y como he dicho antes, vamos a asociar la Biblia. Pues lo que todo predicador, lo que uno quiere es que predique la Biblia. O eso debería de querer un predicador, más que hablar uno, ¿no? Solamente voy a hacer una serie de preguntas. No se muevan de Efesios, ¿de acuerdo? Tengan las Biblias abiertas en Efesios. Quiero que hablen en el capítulo 2, ¿de acuerdo? Primer versículo, el que lo tenga. La primera pregunta es: ¿cómo estábamos antes? Primer versículo. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Amén. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. Segundo versículo. ¿Qué éramos antes? Segundo versículo, ¿puedes decirlo? No. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Amén. ¿Qué éramos antes? Seguidores de lo mundano. Seguidores del diablo. El príncipe de la potestad del aire es el diablo. Tercera pregunta, ¿y por qué? Porque vivíamos, como ha dicho, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuarta pregunta, pero aun lo que hacíamos, todo ese mal que hacíamos, ¿qué pasó? Y me gustaría que alguien leyera el versículo 4, y el versículo 5 del capítulo 2.
Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén. ¿Alguien que pueda leer el versículo 4 y 5 del capítulo 1 también, por favor? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Puede leer el principio otra vez, perdón? La primera parte del principio. 4. Sí, el 4, por favor. Según nos escogió en Él. Ahí también. Según escogió En Él. en él. Él. En ningún momento dice por obras, en ningún momento dice por religiosidad, en ningún momento dice por supersticiones, sino por medio de Cristo. Amén. Vamos a leer el versículo 7 y el 11 del 1. Por favor, Timoteo, hermano. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. No, ¿Cuál es su lente? estaba animado. Cristo, es que no lo he dicho, era el versículo 7 y el 11. No era del 7 el Sí, culpa mía que no lo he especificado. Pero dice bien claro, sino por medio de Cristo. Últimas 3 preguntas. ¿Cómo pasó? ¿Cómo sucedió? Versículo 13 del capítulo 2. Versículo 13 del capítulo 2. Y después de leer el 13, el 16. No lo especifico. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y ahora qué? ¿El 16? Y el 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Todo esto pasó, lo veremos profundamente, todo esto pasó porque Jesucristo, por amor, Amén. lo hizo por nosotros. Y esa es la sexta pregunta. ¿Por qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Por qué se hizo todo esto? En el 2.4, ya lo he respondido yo, por su gran amor. 7. ¿Para qué pasó? Este es el último. Versículo 6, por favor, del capítulo 1. ¿Para qué pasó todo esto? Este orden. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en Amén. el amado. Y el 4, por favor, ahora. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. ¿Y para qué? Para que seamos Santos. santos. Amén. Y toda la gloria y alabanza sea para Dios. Vamos a seguir. Pablo describe en esta carta que vamos a ver profundamente, Pablo describe los beneficios de la redención que motivan al creyente a dar alabanza a Dios. Habla mucho, como he dicho, de las riquezas en Cristo y de la misericordia de Dios. En el 3, lo voy a leer yo, en el 1.3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y me encantó lo que aprendí de unos hermanos. Unos hermanos saben cómo se saluda, uno que conocí yo. Bendito hermano. No, bendecido hermano o bendecida hermano. Porque hay una frase muy típica que solemos decir los cristianos: Dios te bendiga. Dios te va a bendecir, Dios está bendecido ya. Igual parece una tontería, pero a mí me encantó personalmente. El cristiano es bendecido, pero desde ya, o sea, desde que Jesucristo pagó en su cruz, y ya estaba pensando, como dice en su palabra, que
no entendamos, aunque yo vea controversia, antes de la fundación del mundo ya estaba pensando en nosotros, pagó por su sangre, ya todas esas bendiciones espirituales ya fueron todas, porque dice todas, no me equivoco, perdone, bendijo con toda, ¿no? Con toda bendición, sí, en mi versión dice toda, no sé en sus versiones, con toda bendición espiritual, somos bendecidos. Ese Dios te bendiga, yo sé que lo hacemos por amor, de verdad, y lo hacemos con buena intención, pero somos bendecidos, y eso es lo que vamos a ver a lo largo de todos esos estudios, las riquezas que tenemos en Cristo, ¿no? Y esa bendición espiritual se refiere a los privilegios divinos concedidos al creyente. La salvación, vamos a ver, la adopción, el perdón, los dones del Espíritu, poder para hacer la voluntad de Dios, esperanza de eternidad con Cristo. Estamos llenos de riquezas en Cristo incalculables. Somos libres del pecado y del poder del pecado. Somos santos. Somos santos. Y santos no significa perfectos. Santos no significa, como estamos muy acostumbrados aquí a España, a los devotos, a las figuritas, a aquellos que igual han tenido, mira, que hacer milagros o eso, unos requisitos para que te pongan ahí en el calendario el día de San, ¿no? No, que nos han beatificado, no. Santo es apartado para Dios, separado para Dios. Y eso lo somos gracias en Cristo. Ese es el mensaje principal que vamos a ver en Efesios. En Cristo, para Cristo, de Cristo, por Cristo. ¿Eh? Porque déjame decirle, pero, ¿y ahora qué pasa después de esto, no? La práctica es lo que veremos más adelante. Porque sin Cristo, dice un versículo en la Biblia, nada podemos hacer. Y nada es nothing de nothing. Nada de nada. Solamente en Cristo. Efesios 4, 1 al 4. No lo voy a leer, pero ahí pueden ver que aparte de el 1 al 3, vamos a ver lo que Dios hizo. Ahora el 4 al 6 veremos lo que nosotros, y lo profundizaremos más adelante, lo que nosotros debemos de hacer. ¿Eh? Pero recuerda, en Cristo. Porque ahora es cuestión de vivir, Efesios 4, 1 al 4, perdón, habla de vivir nuestra fe en nuestras relaciones, con otros creyentes, con la familia, en el trabajo, con otras personas en otros lugares. Esto es importante saberlo, esta división es importante saberla, que los 3 primeros capítulos es la doctrina y los 3 últimos capítulos es la práctica. ¿Por qué es importante? Porque según sea nuestra cosmovisión, es lo que nosotros vamos a realizar. Según lo que nosotros creamos, es según nosotros nos vayamos a comportar. Según tal y como creemos, así nos comportamos. Según nuestra cosmovisión. Por eso es importante. Porque lo que crees afecta lo que vives. ¿Cómo vives? Y si te olvidas de los 3 primeros capítulos, déjame decirte que te vas a convertir en un legalista. Normalmente, y eso me ha pasado, ese he sido yo, un poquito os hablo anteriormente, porque es que hacemos listas de cosas que queremos hacer para realizar, ¿no? Pero tenemos que saber primeramente los 3 primeros capítulos, ¿no? Nosotros queremos oír rápidamente lo que tenemos que hacer, ¿no? Como que nosotros tenemos que realizar alguna cosa. Y lo he dicho, hacemos una lista de cosas que tenemos que hacer, pero cuidado, corremos peligro con la religiosidad. La religiosidad, todos sabemos más o menos, sea cristiano o no, sabemos la historia de Jesucristo, que murió en una cruz, que los fariseos, los religiosos, lo quisieron crucificar, lo quisieron matar, ¿no? Los fariseos, los religiosos, los que se sentían celosos de Dios, eran los que querían acabar
con el Mesías, con el Hijo de Dios. Pero lógicamente, y todos lo sabemos, aunque salió así, fue Jesús el que entregó su vida. Dice, a mí nadie me la quita. Yo la pongo, yo la doy, ¿no? Y eso es lo que quiero decir. Cuidado con la religiosidad, porque ellos quisieron matar a Cristo, ¿no? No digo que mataron a Cristo porque Él la dio, pero ojo, porque puedes creer ser cristiano, en este país pasa mucho, puedes creer ser cristiano, pensar en tener celo por Dios, pero a la vez estar matando a Cristo. Y también esto afecta el modo como hagamos las cosas. Bueno, voy a comportar, eso lo aprendí en un libro que estoy leyendo ahora con Jessica, sobre el hombre, cómo debe ser el hombre bíblicamente y cómo debe ser la mujer bíblicamente. Y hay una cosa que dicen de los matrimonios en general, que a veces hacemos las cosas porque dicen, bueno, lo dice la Biblia, pero lo hago a regañadientes. Lo hago, pero me cuesta, me esfuerzo, pero me sabe mal, ¿no? Cuidado. Está bien porque en todo que cabe estás obedeciéndola, pero ¿no crees que a Dios lo que le agrada es que lo hagas con contentamiento? Amén. Pero en Cristo no es por nuestras fuerzas, es por lo que ya Cristo pagó y por su poder. Necesitamos saber que los 3 primeros capítulos, para hacer correctamente lo que dicen los 3 últimos capítulos, que eso es lo que lo veremos. Efesios 3:14 al 21, hay un versículo, no sé en cuál, en la palabra conocer, ¿dónde está? Conocer, 3 al 14, 21, ayúdenme, hermanos. 19, muy bien. No lo vamos a leer ahora. Y de conocer el amor de Cristo, dice. Esta palabra conocer no está hablando de intelecto, sino de experiencia. La experiencia de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. La información no va a transformar nuestra vida. Tú puedes leer muchos libros, lo que quieras, pero es como un periódico. Tú puedes leer toda la información que quieras, pero eso no te va a transformar. La información no transforma nuestra vida, sino la experiencia con Cristo es la que va a transformar nuestra vida. En Efesios 4:6 ya es la práctica, como he dicho. Dios nos salva, somos parte de su iglesia, eso lo vamos a ver, eso también me lo voy a saltar, los judíos, en la iglesia, pero Dios nos salva, somos parte de su iglesia. Se verá que somos unidad, que somos familia, veremos las herramientas que Dios nos da también. Y déjame decirte, después de todo este mensaje de salvación que he ido trayendo, por la maravillosa misericordia de Dios en Cristo Jesús, cuando uno ya entra a pasar a ser cristiano, estamos muy confundidos de dejar de hacer las cosas. O sea, está bien, y eso hay que hacerlo. O sea, me refiero, si uno, por ejemplo, hablaba mal e intentaba hundir a otra persona, dice, bueno, yo lo voy a dejar de hacer. Eso está bien, pero eso no significa en sí ser cristiano. El ser cristiano es, dejo de hacer eso para hacer lo otro. O sea, dejo de hundir a esa persona para ahora cogerla y animarla. No es, dejo de hacer cosas y me quedo parado, estático, inmovilizado. No. Eso, como lo vamos a ver en Efesios, eso no significa. Dejamos de hacer las cosas malas que no agradaban a Dios, lo mundano, para realizar las cosas que sí le agradan a Dios. Y todo con el poder de Dios. Me gustó un devocional que leí para siervos y para pastores, que solo está leyendo, pero sirve para creyentes en general. Muchas veces, pastores, siervos, intentamos en la iglesia organizar, hacer planes, qué se debe predicar, qué debemos de realizar, qué debemos hacer, tal, y programamos, que está bien, ¿no? Y muchas veces algunos lo pueden intentar por su fuerza para que todo eso salga, ¿no?
Pero hay una frase que me encantó, que nosotros no trabajamos para Dios. Me encantó, digo, ¿cómo que no trabajamos para Dios? Nosotros trabajamos con Dios. Con Dios. Y eso es lo que resalta Efesios, por el poder de Dios. Y eso es lo que resalta el proceso de santificación del creyente. La salvación de él, la responsabilidad nuestra, pero con Dios. No es simplemente para Dios, sino con Dios. Y todo lo tenemos que hacer con Dios. Porque si intentas tú cambiar por ti, te vas a volver un legalista. Os lo vuelvo a recordar, un legalista. Primero, es importante apreciar, valorar, como Pablo quiere ante los creyentes en Éfeso, de que vean la doctrina clara. Que todo esto es en Cristo. Que nada depende de nosotros. Que nada depende de lo bueno que tú te creas o quieras ser o que hagas. Que no depende de tu religiosidad. Que no depende de que si sales a la calle te santigües. Que no depende de que encender velas en una iglesia. Que no depende de tener la Biblia abierta dentro de casa con el Salmo 91. Amén. No depende de eso. Ni de tenerla abierta con el Salmo 91, ni de teniéndola cerrada haciendo polvo. Depende de Cristo. No da de nada de nosotros. Si nosotros intentamos hacerlo con nuestras fuerzas, vamos a decaer y vamos a desmayar. Y en esta maravillosa carta vamos a aprender todo esto, cómo hacer todo esto correctamente. Como he dicho, antes en Cristo, viejo hombre. Con Cristo, nuevo hombre. Antes hacías cosas malas, quítalas, ahora ponértelas. Antes mentías, ahora di verdad. Antes te enfadabas, ahora busca la paz. Antes robabas, ahora sé generoso. Antes chismeabas para desanimar, ahora anima. Antes te hacían algo, querías venganza, ahora perdona. Antes tenías lascivia, lujuria y demás, veías pornografía, etc. Ahora ten dominio propio. Antes te emborrachabas, ahora emborráchate, pero del Espíritu Santo. Ahora emborráchate, pero del Espíritu Santo. Llénate del Espíritu Santo. Amén. Nuestra posición es, y por Cristo, quiere recalcar Pablo. Y esa posición ha cambiado en nuestras vidas. Si eres cristiano, esta carta te va a venir bien para recordar el amor y la obra de Cristo y la obra nuestra en Cristo y en su amor. Nunca, nunca este tema debe ser indiferente para nosotros. Nunca. Nunca. El mensaje de la cruz nunca debe pasar ni de moda, ni ser indiferente, ni entrarte por un oído, ni que salga por el otro. Nunca. Debe apasionarnos. Y si no nos apasiona, a veces, como humanos que somos, es porque no hemos entendido la grandeza de Dios, no hemos entendido lo que ha llevado la obra de Cristo y todo ello. No hemos comprendido la implicación que todo esto lleva. Pero este mensaje, por eso lo quería dar, y es lo que vamos a ver profundamente en Efesios. Lo quería dar, porque lo que digo, el mensaje de salvación tiene que ser, por lo menos dentro de la iglesia, todos los domingos. Todos los domingos. Y si no eres cristiano, déjame decirte que Dios puede perdonar tus pecados. Amén. Dios puede perdonar tus pecados. Yo lo creo. Y así ha sido con mi vida, y ha sido con muchos de ustedes. Dios puede perdonar tus pecados. ¿Qué es que tú puedes decir? Aitor, es que no me conoces. Si te contara mis pecados me avergüenzan. Yo no lo... Pero ¿saben? He empezado con Saulo. ¿Saben? Saulo, enemigo, ¿no? Así, de Cristo. Mataba a los discípulos. Era un asesino. Era un asesino. Nosotros, posiblemente igual. Yo quiero ponerme el pellejo de cada uno. Nosotros igual a Saulo no le hubiéramos perdonado. Igual no le hubiéramos dejado entrar a la iglesia. Ah, bueno, te has convertido bien bajo. Mira, ahí tienes una iglesia. Congrégate allá. Igual nosotros no le hubiéramos dejado entrar. ¿No? Da igual, quiero decirlo para los que estamos aquí y para los que me escuchan. Da igual el pecado que tú hayas cometido. Que en Cristo, en su cruz,
por su amor, porque es por su amor, no es por nuestras obras. No hay mayor amor, como muchas veces he dicho, que Él pueda tener por nosotros, ni menor amor. Porque Él es esencia, amor. 100%, completo, amor. Y Dios puede perdonar tus pecados, sea cuales sea. Y puedes alcanzar el gozo y la paz y las riquezas que Dios da. De verdad que vamos a leer por último Efesios 2:6. Antes de hablar, no hace antes, pero vamos a leer. He contado por encima el mensaje de salvación. He comentado que no, vamos a tener que aplicarlo o no. Cómo debemos de aplicarlo y vamos a ver las herramientas, lo veremos más adelante. Pero me encanta Efesios 2:6. Vamos a ver el final de nuestra historia. Efesios 2:6, el que lo tenga, por favor. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Nos hizo sentar, hablo en pasado. Es una obra que ya está culminada, que ya está realizada. ¿Estamos en el cielo? ¿Estamos en el reino de los cielos? No. Físicamente no. No, físicamente no, pero estamos. Sí. Pero estamos. Y esto a mí me habla de la eternidad, a mí me habla de que la salvación personalmente no se pierde, Amén. de que Él es todo en Él, en Cristo. Quería acabar con eso, porque ese es nuestro destino. Glorifica a Dios por ello. Este es nuestro destino, pero por Cristo. Nunca lo olvides. Por Cristo, no por nuestras obras. En las manos de Dios uno no se pierde, es garantizado. Amén. Vamos a orar. Hermano. Padre Santo Señor, te damos las gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias también por Efesios. Gracias porque son 6 capítulos, pero tan profundos, tan maravillosos, que nos recuerda tu maravillosa obra, la maravillosa obra que hizo Cristo en la cruz, que derramó su sangre por cada uno de nosotros. Y gracias, Espíritu Santo, por convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Sigue moldeándonos, sigue transformando nuestras vidas, sigue capacitándonos para lo que tú tengas para nosotros, y que siempre en nuestra mente, Señor, esté el depender de ti, el darte la gloria a ti, el querer hacer las cosas a tu modo, y el saber en todo momento que si todo lo que hacemos es por ti, porque tú ya las maravillosas obras que estamos haciendo es porque tú las dispusiste de antemano, Señor. Gracias, maravilloso Jesús. Amén. Voy a terminar son 6 capítulos, he dicho. Vamos a empezar el próximo